Saludos a todos. En este video vamos a ver cómo controlar servomotores y vamos a ver cómo se usan con circuitos autónomos o con circuitos con un Arduino, y vamos a a hacer varias aplicaciones para que vean cómo funciona y cómo se controla un servomotor. En videos anteriores vimos cómo controlar motores de corriente continua. Si no los han visto, aquí arriba o abajo les dejo enlaces para que los vean. Igual en la página de tips de electrónica hay un enlace para que vean este artículo y vean los códigos que se van a usar en este video. Entonces, un servomotor es un motor que permite hacer un control de giro preciso. Internamente tiene un motor de corriente continua, tiene unos engranajes, un circuito electrónico que son los que permiten que el motor haga este giro o pueda tener este control de giro preciso. Hay varios tipos de servomotores. Básicamente se resumen en dos, unos de tipo industrial y otros de tipo hobby o de tipo robótico, que se utilizan sobre todo en aeromodelismo, en juguetes, en robots pequeños. Estos son los que vamos a ver el día de hoy. Los otros servomotores son más de tipo industrial. El funcionamiento es similar, simplemente que los de tipo industrial son un poco más complejos, su electrónica y su mecanismo es más robusto para soportar condiciones más fuertes, mientras que los servomotores de aeromodelismo se conocen como servomotores RC. La palabra servo hace referencia a un mecanismo de control, ya sea electrónico o mecánico, entonces por eso se conocen como servomotores, porque internamente tienen un mecanismo que permite controlar el giro. Si miramos el interior de un servomotor, vamos a encontrar un circuito electrónico, un mecanismo que son engranajes y un circuito electrónico que controla la potencia del motor de corriente continua normal. Entonces, el circuito electrónico consta de un comparador y de un driver de potencia. El comparador recibe la señal o el pulso que ingresa para controlar el motor. Este lo envía a el driver de potencia, que es el que le da la corriente suficiente al motor para que se mueva. Una vez el motor empieza a moverse, el mecanismo, el engranaje va a girar de una forma más lenta que la velocidad del motor, y va a mover un eje principal que a su vez mueve un potenciómetro, el cual envía una señal de retroalimentación al comparador para que corrija la posición de giro del motor. Entonces, si el motor debe girar 90 grados y todavía no ha llegado a su señal, el potenciómetro le va a decir falta o ya se pasó. Entonces tenemos la señal de entrada y la señal que le envía el potenciómetro al comparador para la corrección del error. Esto se llama un circuito retroalimentado, que en realidad esto es el circuito o lo que consta el mecanismo del servomotor. La forma de controlar los servomotores es simplemente enviándoles un pulso con un ancho específico. Por lo general, los servomotores vienen para posiciones de 180 grados o menos. Los de 180 grados son los más usados, que lo que hacen es girar desde 0 hasta 180 grados o de 180 grados a 0. O dentro de ese rango de ángulos, entre 0 y 180 grados se puede girar, o sea, puede girar de 0 a 90 o de 90 a 180. O puede girar 30 grados, ¿sí? De acuerdo al ancho del pulso es en los grados que él va a girar. Entonces, yo puedo, por ejemplo, para que vaya a la posición 0, se le envía un pulso con un ancho de 0.5 o 1 milisegundo. Y para que vaya a su posición máxima se le envía un pulso de 2 a 2.5 milisegundos de acuerdo al tipo de motor, pero casi todos manejan como las mismas especificaciones. Dentro de esos pulsos que yo le envío, tengo que enviarle entre un pulso y el siguiente pulso, dejar un espacio de 20 milisegundos. Entonces, entre el pulso de 0.5 y el siguiente pulso de 0.5, tengo que esperar 20 milisegundos. Él va a girar, por ejemplo, si le envío el de 0.5, va a ir hasta 0 grados y él va a ir girando y girando. Tengo que seguirle enviando pulsos. Si yo le dejo de enviar pulsos, él deja de girar.
Entonces, hasta que llegue a la posición 0 y ahí se queda quieto. En la posición 0 ya deja de moverse. Lo mismo pasa si yo quiero que vaya a 180, tengo que enviarle pulsos y varios pulsos hasta que llegue a la posición de 180 grados. Ese es el funcionamiento a grandes rasgos del motor, de un servomotor. Ahora, vamos a ver dos ejemplos de cómo controlar un servomotor. Primero vamos a utilizar un circuito autónomo con un 555 que vamos a controlar para que gire hacia un lado o gire hacia el otro lado. Segundo, vamos a usar, después vamos a usar un Arduino y vamos a hacer dos tipos de control del servomotor para que vean cómo se puede controlar las aplicaciones. En la página, en el blog de la página de Tips de Electrónica les dejo un enlace para que, o mejor, les dejo un artículo donde van a quedar los códigos y los circuitos de lo que estamos haciendo en este video. Yo creo que en la parte de abajo les dejo el enlace para que puedan verlo y puedan ver cómo funciona y ustedes lo puedan practicar. Entonces vamos a ver cómo funciona el circuito y cómo controlar el servomotor. Acá tenemos nuestro primer circuito. Aquí encontramos nuestra fuente de voltaje que nos proporciona una entrada de 12 voltios y a la salida tenemos 5 voltios. Aquí le colocamos un condensador que nos va a estabilizar un poco la señal. Esto es un pulsador de encendido y apagado. Y aquí tenemos los dos pulsadores, uno para generar un pulso con un ancho y otro para generar un pulso de otro ancho. Uno es de 0.5 milisegundos y el otro es de 2 milisegundos. Ya vamos a ver cómo funciona. Y aquí tenemos nuestro circuito integrado 555 que funciona como un temporizador. Este pulsador tiene una resistencia de 10K y este tiene una resistencia de 56K para variar el ancho del pulso con cada pulsador. Y aquí tenemos la salida conectada al driver, al motor. En realidad esta señal puede ser una señal, la señal del pulso puede ser, digamos, una señal de baja corriente porque internamente este motor tiene un circuito que tiene como la potencia para poder manejar el motor. Este motor es la referencia MG995 que gira 120 grados. Esta hélice para verificar el movimiento. Y vamos a ver allí en el osciloscopio las señales que se ven. Entonces, cuando oprimo vamos a generar un pulso de 0.5 milisegundos que hace que el motor se mueva para un lado. En este caso, no se mueve porque está en la posición 0, que es la que se genera con el pulso de 0.5. Y aquí le vamos a dar un pulso de 2 milisegundos que va a hacer que se mueva para el otro lado o para el otro extremo. Entonces esta es la posición de 120 grados y esta es la posición de 0 grados. Entonces 120 y 0. Si se dan cuenta, el ancho del pulso es de 20 milisegundos. Vamos a cambiar un poquito la escala vamos a ponerle aquí 2 milisegundos. ¿Listo? Ok. Entonces ahí lo que hice fue variar la escala de las cuadrículas del osciloscopio para que se pueda ver un poquito más exacta la gráfica. En otro video, si no hemos hecho un video sobre el osciloscopio, en otro video vamos a hacer un video sobre el osciloscopio. Pero lo importante es que vean la gráfica, cómo se ven las señales. Entonces, cuando oprimo este pulsador con la resistencia de 10K, como se muestra en el circuito, nos va a generar un pulso que va a llevar el motor a 0. Si ya está en 0, no se va a mover. Y este nos va a generar un pulso de 2 milisegundos que va a llevar al motor a la posición de 120 grados. En este caso él parpadea ahí, pero ya está ahí en 120. ¿Listo? Ese es nuestro primer circuito y esa es la forma como funciona. Muy fácil, muy sencillo. Ahora le hicimos una leve modificación al circuito y pusimos este potenciómetro en lugar de los pulsadores. Cambiamos en lugar de tener dos señales con dos pulsadores y dos resistencias, cambiamos el potenciómetro de 50K con una resistencia de 6.8K, como se muestra en el circuito. Y esa señal nos va a producir
en un extremo del potenciómetro un pulso pues más o menos cerca de los 0.5 y el otro pulso de 0.5 milisegundos y el otro de 2 milisegundos. Y vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? Ahí, digamos, ese vibración del motor es porque la señal no se estabiliza, pero es más por el potenciómetro, porque no hace bien conexión en el protobar. Entonces acá, vamos a ver, cuando lo tengo acá y lo muevo para el otro lado, listo, lo movemos todo, se mueve. Aquí tendríamos que tener una buena conexión, de pronto en una tarjeta, en un impreso puede tener mejor resultado, pero aquí vemos cómo el potenciómetro me va a generar una onda, siempre está generando el pulso constantemente y el motor está en su posición. Cuando lo llevo al otro extremo, cambia. Entonces, esta es la forma de controlarlo con un potenciómetro o con pulsadores. Los dos circuitos, digamos, sirven para colocarlo o para controlar el servomotor. Ahora vamos a ver cómo controlar el servomotor con un programa o con un microcontrolador de Arduino para ver cómo funciona. Ahora cambiamos el circuito de control del motor servomotor y vamos a utilizar un módulo de Arduino que tiene un programa el cual pueden encontrar en la página. Aquí en la parte de abajo les dejo el enlace al video o mejor a la página donde pueden encontrar información. Pero aquí lo que estamos haciendo es utilizamos 5 voltios y negativo de Arduino para los pines de 5 voltios y GND y los alimentamos de nuestra fuente. Esta es una fuente que se consigue en el comercio que nos genera 5 voltios o 3.3. En este caso tenemos 5 voltios. Y aquí tenemos el pin negativo y el pin positivo, que es el rojo, y el negativo es el negro. Y en el pin 9, que es un pin que nos genera señales PWM o que nos puede generar señales PWM, tenemos este pin que se utiliza con una librería del programa de Arduino, con una librería para controlar servomotores, y lo único que hacemos es utilizar un loop donde vamos variando el ancho del pulso, lo vamos variando para ver, digamos, para enviarle el pulso de 0 o de 0.5 milisegundos o el pulso de 2 milisegundos. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces aquí tenemos el pin 9, este pin 9 viene aquí al pin blanco que viene aquí al amarillo y es el pin de control del motor. El pin marrón que va conectado al morado es negativo y el pin rojo que va conectado al gris es el positivo. Tenemos alimentado a 5 voltios, ¿listo? No tenemos más en nuestro circuito y el Arduino lo alimentamos de la fuente de acá de 5 voltios, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo funciona. Listo. En la pantalla vemos cómo va variando el ancho del pulso y el motor simplemente va de un lado al otro lado. Esa velocidad con la que varía se puede controlar. Yo puedo hacer que esa velocidad sea un poco más rápida o un poco más lento de acuerdo al circuito que necesite. Igual puedo hacer que, como teníamos en el circuito con el 555, que un pulsador me genere pulsos de 0.5 milisegundos y otro pulsador me genere pulsos de 2 milisegundos. Pero aquí vemos cómo el Arduino nos controla esa parte para variar el giro del motor y vemos cómo varía el motor. Ahora vamos a ver una modificación que le hicimos al circuito, al programa en el Arduino. Entonces ahora vamos a utilizar 2 pulsadores como los que teníamos, vamos a apagar aquí un momentico, como los que teníamos en el circuito con el 555, y vamos a utilizar 2 LED para indicar cuando el motor gire hacia un lado o gire hacia el otro lado, o más específicamente que termine de girar hacia un lado o termine de girar hacia otro lado.
básicamente nos va a decir es que llegó a un punto a los 120 grados o a 0 grados. Entonces aquí tenemos nuestro Arduino, tenemos la salida que es el pin 9 y tenemos la salida de LEDs que es pines 7 y 6 que vienen a estos LEDs que tenemos aquí conectados. Los LED están conectados con una resistencia al negativo y el positivo va a los pines de Arduino. Y tenemos dos pulsadores que están conectados a los pines 4 y 3 que vienen aquí a este lado y acá van conectados con una resistencia a negativo, y cuando se oprime el pulsador conecta el pin positivo a la entrada de Arduino. Listo, es así. Y por aquí vamos a conectar el osciloscopio en este lado, en este pin de salida, que nos indique y nos muestre cómo está la señal de salida. Entonces vamos a conectar por acá nuestro circuito, nuestro osciloscopio, perdón. Listo, aquí conectamos y vamos a mirar acá. Listo. Listo, aquí tenemos el circuito, vamos a conectar energía. Entonces vamos a oprimir el pulsador y vamos a mirar cómo va variando el motor poco a poco. Yo puedo soltar y mirar que el pulso dejó de variar. Si lo sigo variando, va a llegar hasta su máximo y se va a detener. Lo mismo para bajarlo. En este caso, la diferencia con el 555 es que yo varío, pero digamos poco a poco, y él se detiene cuando yo dejo de oprimir. Sí, esa es la diferencia con Arduino, que yo puedo modificar el algoritmo de cómo debe funcionar el circuito. Entonces ahí termina. Cuando termine en el mínimo, perdón, va a prender el LED verde y ya. Pero lo que quiero resaltar es que él se va a mover solo hasta donde yo lo deje. Entonces estos pulsadores se podrían reemplazar por sensores que, por ejemplo, un sensor, una fotorresistencia que detecte la oscuridad y haga que el motor varíe hasta que la oscuridad vaya creciendo o se vaya aumentando. Entonces, de hecho, si ya hicimos ese video, en la parte de abajo les dejo un enlace. Si no, estamos pendientes de hacerlo. Bueno, ya vimos cómo se controla el servomotor con un circuito 555 y con Arduino. Entonces ya tienen varias opciones. Vamos a ver algunas aplicaciones de los servomotores para que tengan una idea de cómo se utilizan los servomotores en diferentes aplicaciones. Como pueden ver, hay muchas aplicaciones que se pueden hacer con Arduino. La limitación es la imaginación. Ya ustedes podrán tener tiempo para mirar qué otras cosas pueden hacer, cómo lo pueden hacer. Importante es que prueben, que desbaraten, que modifiquen, que quiten, que pongan, hagan cosas diferentes. Si no conocen de Arduino, acá les dejo un enlace para que empiecen o den sus primeros pasos con Arduino. Entonces ya tienen todo la información que necesitan para empezar a controlar o manejar servomotores con Arduino. En el próximo video de esta serie de control de motores vamos a ver control de motores paso a paso, que ya es un poco más preciso en la posición donde yo quiero que vaya el motor. Espero que les haya gustado el video, denle like, compartan el video, ayuden a difundir esta información que es gratis para mucha gente, y la idea es ayudar a que la gente progrese o tenga herramientas para
poder ayudar a nuestros países, a nuestra gente, a nuestra población, que generen trabajo. Esta es la idea con este canal y con toda esta información que difundimos por acá. Entonces, espero que me ayuden en esta labor. Que tengan una buena semana y nos vemos en el próximo video.